Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Qué bueno volver a mi casa. El estudio, este estudio de televisión pública es como mi casa, ¿no es cierto? Y cuando me fui a Guadalajara, no pude asistir a algo que yo hubiera querido asistir, que era la fiesta de Carlos Rothenberg por 40 años con el teatro, 40 años en la producción. Y yo siempre hablo bien de Rothenberg, pero básicamente pertenece a la historia del teatro. Además de ser una persona extraordinaria, además de ser probablemente el empresario más importante de la Argentina teatral, es el empresario más importante de la Argentina. Cuando estaba en Guadalajara, Carlos Ulanowski me lleva este libro, Vivir entre butacas, que es un libro extraordinario, no solamente para quien es del palo, por decirlo de alguna manera, sino para cualquiera que lo lea, va a ver la historia de una vocación, cómo desde los 17 años de edad Carlos Rothenberg le puso el cuerpo a lo que amaba, que es evidentemente el teatro. Y en ese punto, en mi opinión, figura en la historia del teatro argentino. ¿Saben cuánta gente fue a la presentación del libro? Me contaba Ulanowski, el libro es de Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. ¿Cuánta gente fue? 700 personas. Y Carlos, que es un amigo, decimos siempre lo mismo. Bueno, cuando en una presentación van 20 nos ponemos contentos. Bueno, fueron 700 personas. Está con nosotros Carlos Rothenberg, en instantes vamos a conversar con él. Hablaba con Juan Cruz Ruiz, que es una personalidad en el mundo de las letras, en el mundo del periodismo, en Guadalajara, y hablábamos de Sara Facio. Y me dijo una frase rara, por lo menos para pensarla. Me dijo, yo leía con las fotografías de escritores de Sara Facio. Sara Facio es para nosotros central en nuestra cultura. Lo que ella ha hecho con la fotografía es puro arte, pero es cierto que lo que ha hecho con Cortázar, lo que ha hecho con Jorge Luis Borges, con Alejandra Pizarnik, es único. Es único cómo miró a los escritores. Está Sara Facio con nosotros hoy. Les cuento una intimidad, si quieren. Por un tiempo no quiero ver más series de televisión. ¿Por qué? Porque vi Twin Peaks y no podía leer. No podía trabajar. Me prendí con Breaking Bad. El último capítulo, los últimos capítulos, vi 5 seguidos, 5 horas frente al televisor. Entonces dije, no puedo seguir así, no puedo seguir mirando series. ¿Qué son las series? ¿Cuáles son los resortes que tienen las series de televisión? Pablo Manzotti ha escrito este libro, Serie Manía. Y es cierto, es una manía. Otra que me fascinó fue The Games of Thrones. Otra que me fascinó, que estábamos por la 4ª temporada. Basta de series. Pero alguien dijo, Garrido creo que es un ensayista español, tituló Tele-Shakespeare, como que en las series hay algo shakespeariano. Y Breaking Bad se considera la serie perfecta. De alguna manera algo de eso tiene. Otro libro de un talentosísimo escritor del cual se va a hablar mucho, Hugo Salas. Ahora, hay un cuento, que es el que le da título a este libro, Cuando fuimos grandes, que no es exactamente así el título, que es muy inquietante. ¿Por qué? Porque le preguntan a una nena, o la nena dice, ¿qué quiero ser cuando seas grande? ¿Viste que te preguntaban? Y la nena dice, quiero ser desaparecida. Impresionante lo que ha hecho Hugo Salas, talentosísimo. Yo había leído Los restos mortales, la novela de él que publicó Editorial Norma. Excelente, también está en el estudio. Pero lo que está en nuestro corazón, mucho más que en el estudio, es la democracia. Cumplimos años de democracia ininterrumpida, con sus defectos, con sus deudas, con todo lo que usted quiera, pero el orgullo, los que hemos vivido la dictadura en el año 83, pasamos de la muerte a la vida. Preparamos esto. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? ¡Vamos a ser el país que nos merecemos! Y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero
pueden con nuestra canción. Yo creo que acá ha faltado alguna alegoría con los símbolos que nos han acompañado en todos estos años de democracia. Aquí falta la Ferrari Testarossa, manejada por Carlitos Menes Jr. con su equipo de corredor de autos. Aquí falta María Julia envuelta en cables de teléfonos, con un balde de agua de riachuelo en cada mano. Aquí falta Palito Ortega sobre el escenario vestido de Elvis Presley con una caña de azúcar en la mano. Aquí falta Zulemita Menem vestida de odalisca, con el jopo parado peinado por Estela Londero. Aquí falta Norma Pla sentada en Corrientes y Buchar, pero en un sillón Luis XV todo dorado. Fue mi pueblo el que me trajo hasta aquí. No arreglé con nadie para llegar y llegué. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. Bandera del amor, 5, 4, pequeño corazón, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, ya como el sol. Celebramos la democracia, toda la última parte de los logros pertenecen a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner y todos deseamos y estamos absolutamente convencidos de que la democracia ya está muy fuerte. No es como en la época en la que uno tenía miedo de que algo pasara. Ahora no tenemos ningún miedo, todo lo contrario. Tenemos la alegría de votar, la alegría de perseverar en la democracia. Bien, voy a saludar ya mismo a Carlos Rottenberg. Maestro, ¿cómo va? Siéntese, ¿cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Fueron 700 personas a la presentación del libro? Sí, un poquito más. La verdad que fue una noche mágica, como alguien la definió, porque esa mezcla de el libro con el teatro, con tantas personalidades que per se tienen algo para decir y tanto que representan, fue muy emotivo. ¿Por qué has hecho tanto por el teatro? ¿Cuál ha sido el motor? Porque yo te conozco de toda la vida por mi laburo, ¿no es cierto? Y la verdad que sos de otro planeta en algún punto. A los 17 años debía ser difícil, casi un menor de edad. Me contaba Carlos que no te dejaban entrar a tus propios espectáculos. Sí, vos decís, ¿por qué hice por el teatro? Yo creo que primero lo hice por mí, egoístamente. O sea, yo creo que canalicé la vocación a través del teatro y después lo otro vino solo, decantó a partir de un convencimiento que tenía que ver, como digo siempre, y lo recomiendo cuando hay adolescentes, con tener claro qué quería hacer cuando fuese grande. Y me parece que en ese sentido te ahorra mucha energía en esas épocas de joven, cuando cada uno tenemos esa vicisitud. Yo me acuerdo que esa vicisitud no la tuve. Tenía muy claro que quería pertenecer de alguna manera al mundo del espectáculo. Ni siquiera tenía tan claro que era el teatro. Es más, yo creí que lo mío iba a ser por la exhibición de cine, una especie del nene de Cinema Paradiso. Iba más por ese lado. Y me parece que Ulanowski y Paredero en el libro,
que lo leí 3 días antes de la presentación cuando me lo trajeron, dedicado. ¿Y te gustó? Me gustó, pero yo no puedo ser objetivo, yo no puedo hablar si en el Bueno, libro... pero es fiel a tu vida. Es fiel a mi vida y sobre todo me parece que rescatan, lo dividen en 2 partes, sin proponerlo, pero son 2 partes, por lo menos en mi lectura, y no sé con cuál quedarme, porque en la segunda tiene que ver con lo profesional, con nombres propios, tiene que ver con desde la cocina, de alguna manera, de esto tan mágico del teatro y tan desconocido para la mayoría de gente. Pero por otro lado, en la primera parte, rescato ese paso de la vocación a la profesión como lo han reflejado. Y a mí, seguramente influenciado como padre, influenciado por haber sido aquel chico, me parece muy atractiva esa parte que de alguna manera responde a un interrogante que hoy circula mucho por nuestras calles argentinas, que tiene que ver con tantos jóvenes que buscan cómo imbuirse en este medio, en estos medios, y no saben exactamente. Yo tampoco lo sabía. Y me parece que en ese sentido el libro logra, a través de la pluma de ellos, de Paredero y Ulanowski, de darle forma y darle cauce práctico al tema. Que no se han quedado en la teoría de explicarlo, sino directamente lograron a través del papel reflejarlo. Eso es lo que me parece más valioso. Carlos, has ayudado a mucha gente me consta. Has creado muchas cosas en todas partes, en Mar del Plata, en Buenos Aires. Has salvado teatros. Pues yo me acuerdo cuando fue Teatro Abierto, que abriste tus teatros en la dictadura, también final de la dictadura, pero fue un acto también de coraje cívico, como lo tuvieron los 21 autores y 21 directores que fundaron Teatro Abierto. ¿Cómo lo ves? Lo veo que atentaron contra el Teatro El Picadero en 1981, en agosto del 81. Lo quemaron. Lo quemaron. Y que con Guillermo Bredeston habíamos entrado hace unos días al Tabarís, justamente un emblema de lo contrario. O sea, claro, el teatro de revistas. Teatro de revistas. Me acuerdo que estaba Locati Corona, cuando entramos al teatro, producido por Carlos Petit, un histórico de la revista, y nos pareció que correspondía, oportuno, el compromiso de ofrecerlo. Quiero ser justo, otros empresarios también ofrecieron sus salas. La agrupación Teatro Abierto eligió el Tabarís, podía haber elegido otro, porque no fuimos los únicos. Y en ese sentido me parece que volvió a demostrar el teatro, una vez más, como tantas veces, que el teatro, según mi percepción, mi convencimiento y mi convicción, está para otras cosas más, además de dar la función. Porque normalmente se lo vincula con, saqué una entrada, entré al teatro, vi la obra, me gustó, no me gustó, la analizamos si da para eso. Pero el teatro estuvo muchas veces en sus formas solidarias presente. A mí me gusta decir que el teatro amucha a la gente, una palabra que a mí me interesa. O sea que lo de Teatro Abierto me parece que fue una manera de contestar a un momento político de nuestro país, como, insisto, lo tuvo el teatro en situaciones incluso de democracia, como fue hace 5 años atrás el cierre de todos los teatros del país como manera de, digamos, de solidarizarse con lo que pasaba con la epidemia de gripe A. Y también estuvo el teatro presente, o hace muy poco con una campaña sin otro fin que promocionar el teatro como actividad y no vendiendo entradas justamente, o vendiéndolas con descuentos, cuando se hizo la campaña en octubre último de Vamos al Teatro. Por eso digo que me parece que está inmerso dentro de algunas acciones que el teatro siempre tuvo. Hay una frase remanida, que la habrás escuchado, que dice que el éxito y el fracaso son 2 impostores. A lo largo de tu vida como empresario teatral has tenido las 2 cosas, éxitos descomunales como Brujas, ¿no es cierto? Y supongo que fracaso también. La mayoría históricamente y estadísticamente van a ser fracasos. ¿Sí? Siempre digo que todas estas disciplinas, no solamente el teatro, el cine, la televisión, la radio, periódicos, revistas, todo lo que es captar al público, tiene históricamente en Argentina y en el mundo mayor proporción de fracasos o de cosas que no funcionan, para no ser tan duros en el término, que las cosas que quedan en la memoria emotiva porque son éxitos. Lo que pasa que a mí me gusta decir siempre que el fracaso lo barremos bajo la alfombra. O sea, el fracaso no lo difundimos, el fracaso no lo... ¿Para qué lo vamos a promocionar? Si además dura poco, porque justamente es un fracaso. A mí me parece que antes había números puestos. Por ejemplo, yo me acuerdo
del Negro Olmedo, que vos conociste mucho, trataste mucho, que, bueno, aparecía el Negro Olmedo y era la cancha de fútbol directamente, ¿no es cierto? Era un número puesto. Era imposible fracasar con el Negro Olmedo. Quizás Enrique Pinti también, corregime cuando veas que me equivoco. Ahora ocurre lo mismo, estamos en un momento donde hay números puestos. Yo creo que los números puestos, incluidos los nombres que vos acabas de dar, como Olmedo o Pinti, igual están relacionados a la coyuntura de un momento de la carrera de cada uno. Claro. No podemos, digamos, endilgarle a nadie el éxito permanente. Nos recordamos momentos, yo por ejemplo produje con Olmedo, junto con Bredeston también, El Negro no puede, fue el mayor éxito en una temporada de Mar del Plata. Pero no es que a la temporada siguiente no fue igual, con el mismo protagonista, o la anterior había sido igual. Por esto quiero decir que una de las maravillas para mí de esta profesión es que no terminamos de tener la vaca atada nunca. Claro. En el sentido que el éxito es tan efímero, el éxito hay que, en mi lectura, después de 40 años haciendo lo mismo, es necesario para que solvente los fracasos. Claro. O sea, el éxito es lo que permite a una empresa de este métier que continúe. Necesita del éxito. A mí me gusta dar siempre un ejemplo, y por suerte vive Héctor Olivera. Cuando Aries Cinematográfica sostenía que para hacer películas importantísimas para este país, como fue La Patagonia Rebelde, por nombrar un título, necesitaba del éxito de las películas de Olmedo y Porcel, claro, que eran, por la crítica, te incluyo, de entonces, muy vapuleadas. Y decía, pero es que si nosotros no tenemos películas muy exitosas y muy taquilleras, no podemos tener el combustible, que es el dinero necesario para hacer también las otras películas. Y de hecho, un día falleció Olmedo, se enfermó Porcel, y yo, desde lo personal, sin tener ningún dato, atribuyo mucho en eso al cierre de esa factoría que fue Aries Cinematográfica. Claro. Entonces, me parece que en ese sentido soy un gran defensor del éxito. El éxito, insisto, es necesario bien entendido. No me asusta la palabra. Hay gente que todo lo que tiene que ver con el éxito lo relaciona con lo mercantilista, lo relaciona con un tema de egoísmo económico, lo relaciona con una voracidad empresaria. No lo veo de esa manera. No es tu caso, no es tu caso. Pero no hablo Nunca de mí. fue tu caso. Yo digo sí. que el éxito es necesario para todos los que nos desarrollamos en estas lides. Es que si no tenés éxito no podrías sostener todo lo que sostenés. Por supuesto. Esto es así. El tema es que a muchos nos gusta, o nos gustaría, que el éxito esté ligado al producto artístico. Porque el tema, acá la palabra que a lo que habría que debatir en relación a esto, no es el éxito, sino es el contenido del éxito, que es muy diferente. Claro. Negar el éxito me parece que es de necio. Ahora, el contenido bien aplicado, cuando se logra hacer con ese contenido un éxito, bueno, ahí sí yo te diría que haces, para decirlo vulgarmente, bingo. Pues es que has hecho televisión, incluso sos el productor de Mirta Legrand, Almorzando con... Lo he sido, no lo soy hace unos años. Lo has sido. Sin embargo, lo tuyo es el teatro. Sí, lo mío Por más que has producido un programa importante como el de Mirta Legrand. Pero, como digo siempre, el programa de Mirta fue también producto del teatro. O sea, yo producía una obra teatral en 1990 en Mar del Plata que se llamó Potiche, con Mirta Legrand de protagonista y un elenco importante, y de ahí surge hacer los almuerzos. Pero sí, me considero bicho de teatro y fundamentalmente bicho del edificio teatral. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que yo soy de los que creen que fomentar los edificios teatrales representan el puntapié para que el talento después se desarrolle. Y además porque me gusta siempre decir que los edificios teatrales sobreviven a las personas o a las empresas. El Liceo. Si hoy el Liceo es el teatro más antiguo de América, es porque hubo alguien hace 140 y pico de años que lo construyó. Entonces me parece que en ese sentido, como sé que los edificios van a quedar y como sé que los edificios hacen el acervo cultural de una comunidad, porque no se los puede levantar y cambiar, no se los puede llevar, se los puede vender para que otro siga haciendo lo mismo. Entonces me parece en ese sentido que queda políticamente correcto hablar solamente de lo que pasa en los escenarios
Y yo siempre le encontré la vuelta y por eso empresarialmente me dediqué fundamentalmente a la preservación y construcción de edificios, mucho más que a producir las obras de teatro, porque para eso hay mucha gente talentosa y para eso, mientras esté en el ámbito, va a haber gente que va a ocuparlo. El tema es que sin ámbitos me parece que iríamos por mal camino. ¿Estás conforme con estos 40 años de trabajo? Estoy conforme por muchos motivos. Primero, por la realización de aquella vocación que hablaba al principio, en la que trataba de bucear. Y después porque no me canso de decir que siempre fui bien tratado por esta profesión. Una profesión donde hoy que estamos charlando esto en la tele, mucha gente cuando enciende los televisores cree que la comunidad artística, digamos, se mide a través de un cierto griterío o de enojos o de un montón de consignas que en realidad son la antítesis de lo que es el teatro. Exactamente. El teatro es otra cosa y en ese sentido me considero además de bien tratado, un privilegiado por haber podido meterme en ese lugar y fundamentalmente no tener dudas de una frase que puesta en boca de un empresario suena marketinera, pero es que el teatro le hace bien a la gente. De eso estoy convencido y lo sé como espectador antes que como empresario. Y cerramos con eso. El teatro le hace bien a la gente. Perfecto. Vivir entre butacas. Gracias, Carlos. Gracias a vos, muchas gracias. Lea el libro de Ulanowski, Paredero. Va a descubrir mucho más de lo que uno imagina. El contenido, la vida de Rothenberg, las apuestas. Yo, en lo personal, siempre me ayudó mucho Carlos Rothenberg y yo, con la gente que en algún momento de la vida me ayuda a seguir haciendo lo que yo amo, tengo siempre una enorme gratitud. Enseguida regresamos. Esto es Otra Trama por la Televisión Pública.